Mis hermanos, un saludo para todos ustedes. Es un privilegio que se me haya dado la oportunidad de poder compartir la escritura, alguna meditación en algunos versículos para apoyar la reunión dominical de mis hermanos. Le doy gracias al Señor por este privilegio y pues para comenzar quisiera pedirles que buscaran en sus Biblias en Éxodo capítulo 28, versículos 1 y 2. No son los versículos en los que vamos a estar principalmente durante el resto de la meditación, aunque sí vamos a estar mayormente en el capítulo 28 de Éxodo, pero sí son los versículos que nos van a mostrar el tema del cual vamos a estar hablando en esta mañana. Entonces, Éxodo 28, versículos 1 y 2 dicen así: Harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, a Aarón y a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano, para honra y hermosura. Estamos en una sección del libro de Éxodo, estamos leyendo una sección del libro de Éxodo que nos hace pensar o nos lleva a ese momento cuando Dios estableció sacerdotes como mediadores entre el pueblo y Él, para que a través de estos mediadores, a través de estos intermediarios, el pueblo pudiera acercarse en adoración a un Dios santo, reconociendo por supuesto que hay un impedimento, que es el pecado del pueblo, el pecado de la humanidad. ¿Por qué meditar en este pasaje acerca de sacerdotes, acerca de vestiduras, que es específicamente lo que habla este capítulo, como dice el versículo 2, y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura? ¿Por qué meditar en esto? ¿Por qué meditar en algunas vestiduras tan glamurosas y pues que obviamente si viéramos a alguien vestido de esa forma hoy en día nos burlaríamos o pensaríamos que está loco? ¿Cuál es el propósito para nosotros hoy en día de meditar en un capítulo como este? Pues mis hermanos, creo que la razón más gloriosa, la razón principal, la razón superior para que tengamos y procuremos tener este tipo de meditaciones es que la Escritura nos dice con claridad que el Señor Jesucristo es presentado en el Antiguo Testamento a través de figuras, a través de símbolos, a través de tipos y a través de profecías, por supuesto. Este pasaje en especial que estamos mirando en esta mañana está en los libros de Moisés, pertenece al Pentateuco, los primeros 5 libros. Estos libros son increíblemente importantes, creo que no podemos exagerar la importancia del Pentateuco. Nosotros como creyentes de la época del Nuevo Pacto, de la Iglesia, decimos, valoramos el Nuevo Testamento, creo que mucho más que el Antiguo, por la claridad de la revelación, por cómo nos habla en una forma espectacular de lo que el Señor y Jesucristo hizo a nuestro favor, de la gloria de su persona, de la gloria de su obra. Pero tenemos que entender que el Nuevo Testamento está totalmente y radicalmente basado en el Antiguo Testamento. Sin Antiguo Testamento no hay fundamento, no hay bases para el Nuevo Testamento y para la enseñanza que nos es entregada en él. De la misma forma, el Antiguo Testamento se desarrolla, el Antiguo Testamento continúa durante toda su extensión avanzando más y más los temas que son propuestos en los primeros 5 libros, en el Pentateuco, en la ley de Dios, en los libros de Moisés. Entonces, no podemos exagerar de ninguna forma, en ninguna manera, pues la increíble importancia de estos libros. Sé que a veces son difíciles, a veces puede parecernos hasta tedioso leerlo, nos puede parecer complicado, pero ¿por qué tengo que estudiar esto? ¿Por qué tengo que leer tantos capítulos acerca de tabernáculos y sacrificios? Uy, todos los sacrificios en Levítico, todas las órdenes para la edificación del tabernáculo en Éxodo, y a veces esta dificultad cultural e histórica, esta diferencia que tenemos con la época y con los temas de los que hablan estos libros, nos hacen que los consideremos un poco difíciles y tediosos y hasta que no queramos mucho meditar en ellos, pero nos perdemos una veta muy rica de enseñanza acerca de Dios,
para profundizar especialmente en el plan de redención que Dios estableció y empezó a echar a andar desde Génesis, desde el Antiguo Testamento, y que nos lleva hasta nuestro Señor Jesucristo. Estudiar el Antiguo Testamento en general y, por supuesto, estudiar el Antiguo Testamento en particular contiene una maravillosa y gloriosa promesa que de ninguna forma queremos perdernos. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Juan 5, 46 al 47. Estas palabras fueron dichas por nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan. Y él aquí está claramente diciendo dos cosas. Primero, Moisés, el profeta Moisés, el gran líder de Dios, escribió acerca de él. Podemos encontrar información, profecías y tipos acerca de Cristo en los libros de Moisés. Y además está diciendo que al menos para este grupo de judíos, ¿cómo podrían ellos creer en el Señor Jesucristo si no creían en las palabras de Moisés? Teniendo pues en cuenta lo que acabamos de leer en Juan, sabiendo que podemos encontrar enseñanza acerca de nuestro Señor Jesucristo, vamos pues a mirar tres prendas de las vestiduras de Aarón que nos son descritas en este capítulo 28 de Éxodo. Vamos a ver primero lo que estas prendas nos enseñan acerca de la fortaleza, la fuerza del sumo sacerdote, y lo que vamos a leer primero que todo es acerca de las hombreras del efod. El efod era una prenda como una especie de camisa de manga corta en lino, en una tela muy fina que el sumo sacerdote se colocaba, especialmente le cubría por delante, y ese efod llevaba unas hombreras especiales. Vamos a leer de ellas en el versículo 12 del capítulo 28 de Éxodo. Dice: y pondrás las dos piedras sobre las hombreras del efod para piedras memoriales a los hijos de Israel, y Aarón llevará los nombres de ellos delante de Jehová sobre sus dos hombros por memorial. Muy bien. Dos piedras preciosas de ónice son colocadas sobre los hombros del sumo sacerdote en su efod. Y estas son unas piedras que tienen talladas en una forma muy artística y profunda los 12 nombres de las 12 tribus de Israel, 6 en cada una de las hombreras. Esto significa, esto representa que había una unión muy grande, muy especial entre el sumo sacerdote y el pueblo. En el momento que el sumo sacerdote entraba en la presencia de Dios, el pueblo no puede entrar al lugar santísimo, le está totalmente impedido. De ninguna forma deberían ellos jamás siquiera soñar con atreverse a entrar en ese lugar. Solamente Aarón podía, pero en la providencia de Dios, Él le dice: cuando tú vas a entrar, tú vas a tener una ropa especial, y en esa ropa especial que tú vas a tener dos hombreras de ónice, y van a ser llevadas aquí, encima de tus hombros, y en ellas van a estar tallados los nombres de las 12 tribus de Israel. El pueblo está representado en esta parte de la vestidura del nuevo sacerdote como unión y representación de la unión y la representación que hay entre el mediador, el sumo sacerdote, y el pueblo. Ahora, ¿qué nos enseña el lugar donde están estas piedras? Los hombros. Los hombros en la Biblia son un signo de poder y de fuerza. ¿Alguna vez has visto a las personas que son cargadores de oficio, las personas que trabajan cargando? ¿Dónde llevan ellos las cargas? Las llevan... Normalmente cuando tú y yo vamos a cargar algo, si no tenemos mucha experiencia, lo tomamos en los brazos, lo abrazamos o tal vez lo cargamos en la parte aquí de abajo, cerca de nuestra cintura. Pero cuando una persona que está acostumbrada a cargar grandes pesos y que sabe cuál es la forma idónea de hacerlo, cuando ellos van a disponerse a hacer este trabajo, ellos se montan la carga en el hombro. Es el lugar adecuado, es el lugar de la fortaleza, y esto está muy claro también en la simbología del sumo sacerdote. Los hombros funcionan como signo de poder y de fuerza, y esto nos lleva a pensar en que el Mesías, el Cristo, el mediador, el gran sumo sacerdote, sería un poderoso Rey y Salvador. Quisiera que viéramos cómo esto es así en al menos dos textos del libro de Isaías. Uno es el que tenemos aquí.
Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado, el gobierno, el dominio sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Por supuesto sabemos que este versículo de Isaías 9 se refiere a nuestro Señor Jesucristo, es una profecía acerca del niño Emanuel que había sido prometido en el capítulo 7, y se nos dice que este niño especial que ha de nacer, este hijo que nos va a ser dado, va a tener una característica espectacular, es que él va a tener el dominio, la autoridad, la categoría, la cualidad de príncipe, pero la forma en que esto es representado es en que él lo lleva sobre su hombro. Esto por supuesto quiere representar que este príncipe, este Mesías que viene, será poderoso. Tiene la capacidad de llevar a cabo aquello para lo cual ha sido designado por el Padre, para ser un admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, si siguiéramos leyendo, para establecer un reino donde la paz y la justicia serán perdurables. Pero hay un pasaje más que se refiere a esto en Isaías, y es en el capítulo 53. Dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y quiero, hermanos, que podamos todos observar cómo en estos tres versículos, en tres ocasiones se refieren al Mesías sufriente, al siervo de Dios, como alguien que también tiene el poder y la fortaleza para cargar algo. Él puede cargar nuestras enfermedades, el castigo de nuestra paz puede ser puesto sobre él, y Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Nuestro Señor Jesús es el adecuado y fuerte mediador con el poder y la fortaleza que se necesita para presentar al pueblo delante de la presencia de Dios y sostenernos en ese lugar de bendición. A eso apuntan estos pasajes que hablan de la fortaleza de los hombros y que nos muestran al sumo sacerdote como el que puede entrar unido con el pueblo ante la presencia de Dios y presentar al pueblo en su lugar. Esto se ve más claramente cuando vamos al libro de Hebreos, y a continuación vamos a ver algunos pasajes que muestran esto. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Hebreos 9:24. Mis amados hermanos, el Señor Jesús no entró en un tabernáculo, en una tienda, en un desierto, no entró ni siquiera en un gran templo, en algún lugar muy especial, geográficamente hablando de este planeta. El Señor Jesucristo entró en el cielo mismo, del cual el santuario solamente era una figura del verdadero. Allí es donde el Señor Jesús ha entrado por nosotros, como dice este texto claramente. Cristo entró en el cielo mismo por nosotros. Nosotros estamos representados en Él, en su gran victoria al entrar al cielo mismo. También dice en el capítulo 7, versículos 25 y 28, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Hebreos 7, 25 y 28. Hermanos, el Señor Jesucristo no solamente pudo salvarnos, sino que puede salvarnos perpetuamente. Todo aquel que se acerca a Cristo, todo aquel que va a la presencia de Dios representado en Cristo, su gran sumo sacerdote y mediador, puede tener la plena seguridad de una total y perpetua salvación, porque Él no es un sumo sacerdote débil. La fortaleza de Él es mucho más grande que la que tuvieron en ningún momento los sumos sacerdotes del antiguo pacto. Su intercesión es ininterrumpida por su pueblo. Nos convenía este sumo sacerdote, no es débil, sino que es absolutamente perfecto. Bendito sea nuestro Señor. Pero hermanos, ¿de qué nos sirve saber que el
Las vestiduras de Aarón apuntaban a Cristo. ¿Y en qué forma podemos aplicar hoy en día en nuestra cotidianidad que nuestro Señor Jesucristo es ese sumo sacerdote fuerte y que puede salvar perpetuamente a los que a través de Él se acercan al Padre, este poderoso mediador? Pues nos sirve por lo menos, o lo podríamos aplicar por lo menos a través de dos textos, uno en Mateo 11 y otro en Primera de Pedro 5. Mateo 11, 28 al 30 dice: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hermanos, hay descanso en aquel que cargó nuestro pecado. Podemos reposar e ir por refrigerio, por descanso para nuestras almas, en aquel que cargó nuestros pecados con poder y que con eficacia y con fortaleza pudo redimirnos para podernos dar esta paz que única y exclusivamente en Él podemos hallar. Debemos venir a Él en fe, sometiéndonos gozosamente a su señorío poderoso, mis hermanos. Pero también Cristo demanda cargar con nuestros afanes y preocupaciones hoy, así como cargó con nuestra maldad en la cruz. Eso queda mucho más claro en este pasaje de 1 de Pedro 5:7 que dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Hermanos, también como dice la Escritura, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. No hay razón, hermanos, para tener miedo, no hay razón para estar preocupados, no hay razón para estar agobiados de corazón. Cristo Jesús ha vencido y nosotros podemos confiar en su gran fortaleza. Él es fuerte de hombros para todos nuestros problemas. Muy bien, mis hermanos, vamos a una prenda más de la vestidura del sumo sacerdote. Vamos a Éxodo 28-29, donde leemos lo siguiente: y llevará Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón, cuando entre en el santuario, por memorial delante de Jehová continuamente. Aquí encontramos una prenda nueva que no habíamos visto de la vestidura del sumo sacerdote, que se llama el pectoral del juicio. Era una pieza más o menos cuadrada o rectangular que se debía colocar sobre el pecho. Tenía 4 filas y en cada fila tenía 3 piedras preciosísimas, para un total de 12 piedras. Y si leyéramos el contexto, que no lo vamos a leer hoy, veríamos que cada una de esas piedras preciosas tenía grabado como por sello el nombre de cada una de las tribus de Israel. Tenía una grabadura de sello, es decir, una talla especial, un relieve, una obra primorosa y hermosa, en la que no solo se podía ver el nombre de cada una de las tribus. Si hubiéramos podido colocar nuestros dedos encima de la piedra, sentiríamos herida en la roca, herida en la piedra, el nombre de cada uno de los padres, de los patriarcas de las tribus de Israel. Y por supuesto esto una vez más está representándonos la unión que tiene el pueblo con su mediador. El sumo sacerdote es el único que puede entrar a la presencia de Dios. El pueblo en su pecado no puede ni debe entrar, pero él en su vestimenta los lleva representados ante la presencia del mismo Dios. Si viéramos en el contexto en los versículos 24 al 28, que no vamos a leer ahorita, pero les invito a que lo hagan en casa, había todo un sistema de anillos, de cordones, de cuerdas para amarrar, para fijar muy bien este pectoral a la vestidura y al pecho del sumo sacerdote, de tal forma que era imposible pensar que una vez estando allá en el lugar santísimo, en representación del pueblo, que de alguna forma él dijera: bueno, ya no quiero representar más a esta gente, me lo voy a quitar. O, ¿sabes qué? Judá o Rubén me caen gordos, entonces los voy a quitar de la presencia de Dios. No, había toda una provisión en la vestidura para que este efod estuviera fijo, estuviera apretado, estuviera bien atado al sumo sacerdote y no se separara nunca de él. Pero sobre todas las cosas, ya no están los nombres del pueblo sobre los hombros, sino como leíamos en el versículo 29, llevará Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón. ¿Qué representa el corazón en la Biblia, hermanos? El corazón es la misericordia,
es la simpatía. El corazón es la compasión, pero sobre todas las cosas, el corazón representa el amor. ¿Qué usamos nosotros en un poema? Si queremos escribir a nuestra amada y queremos decirle que toda nuestra vida, que todo nuestro ser, que todo nuestro amor le pertenece, no diríamos tal vez, ¿sabes qué? Mis hombros son tuyos. O tal vez, ¿sabes qué? Mi páncreas te pertenece. Y por supuesto eso está incluido, pero usaríamos la siguiente figura. Mi corazón es tuyo. El corazón representa en la Biblia el amor. En Cantar de los Cantares, capítulo 8, versículo 6, pero voy a leer de la Nueva Biblia Latinoamericana de hoy, dice: ponme como un sello sobre tu corazón, como un sello sobre tu brazo, porque fuerte como la muerte es el amor, inexorables como el Seol los celos, sus destellos son destellos de fuego, la llama misma del Señor. Hermanos, este pasaje es increíblemente sugerente y provocativo con lo que estamos leyendo en el libro de Éxodo. Ponme como un sello, así como eran grabadas las piedras con los nombres de los hijos de Israel, ponme como un sello sobre tu corazón, como un sello sobre tu brazo, porque fuerte como la muerte es el amor. Y abajo dice la llama misma del Señor. No estamos hablando de cualquier cosa, del amor de Dios que es representado con colocar el nombre de sus amados como un sello sobre su corazón. En Éxodo tenemos un sacerdote, en Cantar de los Cantares tenemos un esposo amado. En Éxodo tenemos a un mediador, a un sacerdote que lleva sobre su corazón a su pueblo. Y en Cantar de los Cantares tenemos a un esposo que lleva sobre su corazón a su esposa amada. Por supuesto, esto apunta al amor de Dios a través del mediador. El mediador, el sacerdote, lleva al pueblo sobre su corazón ante Dios, un símbolo grandísimo de compasión, de amor, de misericordia, de la simpatía infinita de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo por nosotros que somos polvo y somos pecadores. Y esto apunta, por supuesto, a nuestro gran sumo sacerdote, al Señor Jesucristo, como lo vamos a ver en Hebreos capítulo 2 y capítulo 4. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hermanos, la increíble compasión, amor, misericordia y simpatía de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, la identificación de nuestro gran mediador, no fue colocarse una prenda de vestido por más atada y unida que estuviera su persona. La identificación fue la humanidad misma. Él se hizo carne, debía ser en todo semejante a sus hermanos. La identificación del Hijo de Dios con la humanidad no es simplemente una vestimenta, es la humanidad. La naturaleza humana, nuestro mediador, nuestro salvador, es divino, pero es humano. Es el Hijo de Dios, pero es el Hijo del hombre, es el hermano de nosotros. La encarnación, hermanos, la encarnación es una declaración increíble de amor. Él vino para expiar los pecados del pueblo, pero también para socorrer a los que son tentados, no solamente para salvarnos, sino para socorrernos en nuestras muchas tribulaciones y debilidades. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4, 14 al 16. Ahora mismo, en este mismo momento, en los cielos, ante la presencia de Dios, tenemos un sumo sacerdote compasivo que presentó un sacrificio por nuestros pecados y que en este momento, ante el mismo trono de la gracia, no en una tienda de pieles ni en un palacio o templo de oro, sino en el mismo cielo, se presenta ante Dios por nosotros. Está coronado de majestad a la diestra del Padre. Cuán superior y glorioso y majestuoso es nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Y rápidamente, hermanos, veamos dos aplicaciones del pectoral de juicio para nosotros hoy en día.
Hermanos, tenemos un amoroso y compasivo y misericordioso mediador en el cielo mismo, en este mismo momento. Podemos tener una increíble y profunda seguridad, tranquilidad y garantía del amor de Dios, porque Cristo, nuestro amoroso Redentor, está en la presencia del Padre en este momento. Podemos tener seguridad del amor de nuestro Dios. Juan capítulo 16, versículos 26 al 27 dice: en aquel día pediréis en mi nombre, es el Señor Jesús el que está hablando, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, escucha, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Hermanos, tenemos absoluta seguridad del amor de Dios porque Cristo nos lo dice en un pasaje como este, pero porque Cristo ha ejecutado y nos ha probado el amor de Dios a través de cargar nuestros pecados, morir en una cruz y ahora presentarse delante del Padre que lo envió con una maravillosa expiación y siendo un sumo sacerdote eterno que intercede por nosotros. Pero el Padre mismo nos ama. No debemos pensar que la Biblia o el Evangelio es la historia de un Jesús que sí quería salvarnos y ser misericordioso y un Padre que de una forma reticente acepta lo que el Hijo hizo. No, el Padre mismo nos ama, hermanos, el Padre mismo. Y también dice en Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermanos, tenemos acceso y comunión en amor con Dios. Hermanos, tal vez Dios, o con toda seguridad, Dios tiene la intención y el deseo de bendecirnos mucho más de lo que nosotros tenemos el deseo de buscarlo a Él para que nos bendiga. Hermanos, no somos como Israel, que mirábamos hacia una tienda misteriosa, que sabíamos tal vez por alguna descripción lo que había dentro, pero al cual no podíamos entrar. Podemos entrar con gozo y con audacia, tenemos acceso completo ante el trono del Padre, hermanos, en la oración. Mis amados, no hay lugar de comunión más íntima y donde estemos en una forma más espectacular en la presencia de Dios en este momento, hasta el día que veamos a Cristo cara a cara, pero en este momento nuestra comunión más espectacular y grande con Dios es por medio de la oración, porque a través de la oración entramos al trono de la gracia, hermanos, donde Cristo entró por nosotros. Dios nos ama. Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará el Espíritu Santo a los que lo pidan? Estas cosas nos recordaba nuestro Señor Jesús. Por último, hermanos, vamos a Éxodo 28, 36 al 38 y vemos un último componente de la vestidura de Aarón. Dice desde el versículo 36: harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello santidad a Jehová, y la pondrás con un cordón de azul y estará sobre la mitria. Por la parte delantera de la mitria estará, y estará sobre la frente de Aarón, y llevará Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubieren consagrado, en todas sus santas ofrendas, y sobre su frente estará continuamente, para que obtengan gracia delante de Jehová. Una lámina de oro fino, una corona de santidad llevaba el sumo sacerdote cuando entraba en la presencia de Dios. Y en ellas estaban grabadas también como en un sello, unas palabras, unas letras, también en talla, en relieve, en una forma profunda, no solamente visual, sino aún táctil, las siguientes palabras: santidad a Jehová. Y esto nos recuerda lo que también Hebreos 12:14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La santidad es un requisito para poder entrar en la presencia de Dios, y este es el gran problema de Israel y este es el gran problema de nosotros hoy en día. No tenemos en nosotros mismos santidad, sino todo lo contrario. En nosotros mismos, aparte de Cristo, aparte de la obra de Dios, aparte de la gracia de nuestro Dios, lo único que tenemos es inmundicia, pecaminosidad, rebelión y perversión de los caminos de Dios. Entonces este es el problema. Sin santidad nadie puede ver a Dios, pero no tenemos santidad. Entonces, ¿qué hacemos? Y Dios provee en las vestiduras del sumo sacerdote la santidad que el pueblo necesita. ¿Por qué?
Porque el sumo sacerdote es el mediador que entra en la presencia de Dios en representación del pueblo, y él va a tener todo el tiempo en su frente, en su cabeza, unas palabras clave: santidad a Dios, santidad a Jehová. Él las lleva en la frente, lo cual es especialmente sugerente. Hermanos, yo no digo que esto es así, probablemente estoy teniendo algún delirio místico, pero me parece muy sugerente que el sumo sacerdote lleve la tiara de la santidad en la cabeza y que el sumo sacerdote sea representante de aquel que es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Hermanos, a mí me parece que el mensaje aquí, entre otras cosas, es que nosotros entramos en la presencia de Dios cubiertos, unidos, amparados bajo la santidad de aquel que es nuestra cabeza, nuestro Señor Jesucristo. Nosotros estamos aquí en la tierra, pero nuestra cabeza está en el lugar santísimo, está en la misma presencia de Dios y nosotros en él. Decía uno de los versículos: llevará Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas. La santidad oficial del sumo sacerdote le permitiría presentar las ofrendas imperfectas o cosas santas a Dios de una forma aceptable. Hermanos, tú y yo debemos, en gratitud, después de haber conocido a Cristo, presentar a Dios sacrificio de alabanza, la ayuda mutua, todas las cosas que la Biblia nos dice que son agradables y aceptables delante de Dios. Pero este es el problema: tú y yo seguimos pecando. En nosotros mismos no somos capaces, aún hoy, de ofrecer un sacrificio, una ofrenda, de ofrecer algo agradable en nosotros mismos al Señor. Pero el ministerio del sumo sacerdote Aarón era tal que él constantemente llevaba las faltas de las cosas santas del pueblo de Dios. Y hermanos, esto es impresionante. Si lo pensamos, si meditamos un momento en lo que esto significa, es absolutamente bello, hermoso, precioso. Porque tú y yo, si somos cristianos, ya fuimos perdonados. Y tú y yo sabemos que en Cristo tenemos perdón, pero tú y yo sabemos que todavía pecamos. Tú y yo somos dolorosamente conscientes de que aún no tenemos no tenemos la voluntad de Dios perfectamente realizada en nuestras vidas aún. A pesar de que nos duele y a pesar de que quisiéramos despojarnos ya de la maldad que pervive en nosotros, esa maldad sigue ahí. ¿Cómo nos presentamos nosotros, que no somos santos en nosotros mismos delante de Dios? Pues por la santidad de nuestro gran mediador. Decía también al final del versículo 38: y sobre su frente estará continuamente, para que obtengan gracia delante de Jehová. Esta frase es hermosísima: para que obtengan gracia delante de Jehová. La gracia para Israel dependía de la santidad de su mediador, o de la santidad que se representaba en este mediador, porque ellos tampoco eran perfectamente santos. Y dependía de su ministración continua, estará continuamente en su frente. La gracia para Israel dependía de su ministerio continuo en santidad ante Dios. Hermanos, este mediador, este sumo sacerdote coronado de santidad ante Dios, este mediador que carga los pecados del pueblo y este mediador que los representa en santidad ante Dios, apunta a nuestro gran sumo sacerdote, al Señor Jesucristo. Y vamos a ver unos últimos textos en Hebreos para ver que esto es así. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Hermanos, tenemos un mediador inmortal, continuo, jamás muere y de perfecta santidad. Los otros sacerdotes eran débiles por causa de la muerte y débiles por causa del pecado, tenían que ofrecer primero por sus propios pecados y ni podían mantenerse para siempre para interceder por el pueblo. Pero el nuestro no tiene pecado, es santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. No tiene necesidad de ofrecer por sus propios pecados, solo ofrece por los de su pueblo y ni tiene que volver a hacerlo. Dice la Biblia, porque esto lo hizo una vez para siempre,
ofreciéndose a sí mismo, nuestro maravilloso Salvador, que puede salvar perpetuamente a los adoradores verdaderos, de los cuales Él es el mediador. Dice también en Hebreos 10, versículo 10 y versículo 14, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Los santificados, los hechos santos. ¿Cuál es el título que más a menudo aparece en la Biblia para referirse a los creyentes? Los santos. Los santos en Corinto, los santos en Filipos, los santos en Éfeso, los santos en Colosas, los santos en Bogotá, los santos en Villa de Leyva. Sé que no nos referimos comúnmente los unos a los otros con ese título, pero hermanos, en Cristo Jesús fuimos hechos santos, santificados y de una vez para siempre. No tienen que volver a santificarnos, no hay que ofrecer un nuevo sacrificio para quitar inmundicias de nosotros, porque Él de una forma continua nos presenta delante de su Padre en perfecta santidad y justicia, porque Él vive para siempre y porque Él ofreció una ofrenda una vez por todas, que logró para nosotros una perfecta santidad. ¿Pecas aún, hermano? Claro que sí, yo también. ¿Y por qué Dios recibe nuestra adoración? ¿Por qué Dios recibe nuestra alabanza? ¿Por qué Dios recibe nuestra oración? ¿Por qué Dios recibe aún las obras que en dependencia a Él y en obediencia a su palabra hacemos? Si aún pecamos, ¿por qué Él recibe estas cosas? Pues porque fuimos santificados, hechos perfectos una vez para siempre en nuestro Señor Jesucristo. Y esto, hermanos, es increíblemente maravilloso. Mis amados, dos aplicaciones, y con esto vamos a concluir, dos aplicaciones de la tiara, de la corona de santidad de Aarón para nosotros hoy en día, sabiendo que representan a nuestro Señor Jesús y su perfecta santidad por la cual somos presentados por siempre y aceptados delante del Padre. Dos aplicaciones, una de ellas en Efesios capítulo 1 y otra en Hebreos capítulo 13. Vamos a mirarlas a continuación. En Efesios capítulo 1, Pablo viene diciendo que fuimos predestinados para ser adoptados hijos suyos. Y el versículo 6 que tenemos aquí dice, para alabanza de la gloria de su gracia. Para eso fuimos adoptados hijos en Cristo Jesús, para que seamos para la alabanza de la gloria, pero no de cualquier atributo o de todos los atributos en general de Dios, pero un atributo específico. Alabanza de la gloria, de la infinita y misericordiosa gracia de Dios. Y mira lo que dijo, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Por gracia, en Cristo, Dios nos ha revestido de santidad. Y como en Hebreos dice, sin santidad nadie verá al Señor. Pero nosotros hemos sido aceptados en Cristo por la perfecta santidad y por el valor de la obra de Él. Tenemos aceptación completa ante Dios. Y mi santidad en Cristo no se ve afectada por mi debilidad personal. Sí soy débil, sí peco, pero mi santidad en Cristo, unido a mi sumo sacerdote, no se ve afectada por mi incapacidad propia de mantenerme en ese maravilloso estándar, sino depende de mi Señor Jesús. Pero, dice Hebreos 13, del 20 al 21, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Yo podría decir, pues sí, soy débil, yo no puedo nunca hacer lo que Dios quiera, y hasta podría tomar esta idea de que mi propia debilidad nunca va a quitar la santidad perfecta que tengo delante de Dios, y decir, entonces no necesito tener ningún aprecio por crecer en la santidad. Y es un error. Por ejemplo, estos versículos dicen que Dios mismo, el Dios de paz, va a hacer algo. Y dice que por la sangre del pacto eterno, por causa de la obra de Cristo, Él nos hará aptos. No solamente somos aceptos en Cristo, sino que en Cristo y por Cristo vamos siendo hechos aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad.
Dios en Cristo, que ya nos ha santificado y nos ve sin mancha en Cristo delante de Él, está produciendo en nosotros también el carácter de Cristo, santidad práctica. Y hermanos, sin eso no hay vida cristiana. De eso se trata realmente la vida cristiana. Eso significa y sigue significando: sin santidad nadie verá al Señor. Haciendo Él en vosotros. Él es el que produce en nosotros el maravilloso fruto del carácter de Jesucristo en nuestras vidas, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Mi debilidad personal no puede afectar mi santidad en Cristo, pero mi debilidad personal no estorbará el propósito divino en Cristo Jesús para mi vida y para la tuya. Mis queridos hermanos, a manera de conclusión, tres afirmaciones de lo que hemos aprendido en estas tres prendas de la vestidura del sumo sacerdote. De las sombreras del efod podemos aprender que Cristo es poderoso y fuerte para ser nuestro mediador eficaz, en el cual podemos confiar porque no es débil y está absolutamente capacitado para llevar a cabo la salvación, y podemos confiar en Él. Pero del pectoral del juicio, que está sobre el corazón del sumo sacerdote, podemos aprender de Cristo que Él es compasivo, misericordioso y eternamente lleno del amor de Dios, del infinito amor divino, para ser nuestro representante misericordioso ante Dios. Pero también podemos aprender de la tiara, de la corona de santidad. Podemos aprender de Cristo que Él mismo es 3 veces santo, santo, inocente, sin mancha, separado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, como leíamos en Hebreos, y por lo tanto Él es totalmente adecuado para ser nuestro fiador, nuestra garantía invencible ante el Padre, y que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Gracias por su paciencia, espero que el Señor sea guardándolos, y quisiera terminar con una oración. Padre, gracias por nuestro maravilloso, fuerte, misericordioso y sobre todo 3 veces santo mediador, nuestro gran Dios y Salvador, nuestro sumo sacerdote, nuestro Rey, nuestro profeta, el Señor Jesucristo. Gracias por su obra maravillosa, gracias por su gloriosa persona, gracias por el infinito valor del Dios hombre, de nuestro querido, nuestro amado, nuestro glorioso Señor y Salvador. Padre, te suplico que tengamos una vista cada vez más amplia de su belleza y que seamos transformados más y más en su imagen, como viendo la gloria del Señor por la obra del Espíritu. En el nombre del Señor Jesús, amén. Mis hermanos, Dios les bendiga y muchas gracias.